Buenos días amigos y amigas de Cosechando. Estamos desde el increíble y natural Parque Tierra Viva en Nobol, donde les traeremos un buen programa como siempre, ¿verdad Andrea? Así es, Richard. ¿Qué tal amigos del campo? Levántense, este día está maravilloso para disfrutar de la naturaleza. Hoy aprenderemos a hacer un rico chocolate. Además festejaremos al Padre Sol conociendo la fiesta del Inti Raymi. También conocerán un proyecto agrícola de arroz orgánico. Y el tema fuerte de hoy, señores, la ley del manglar. Este ecosistema tan vulnerable para la especie humana, pero tan importante para el planeta, está ahora en riesgo por la codicia de los seres humanos que apuntan a explotar y acabar con él. Por eso se debate en la Asamblea Nacional un nuevo proyecto de ley que fue creado desde los pueblos protectores del manglar. Veamos el siguiente reportaje. La lucha contra la tala indiscriminada del mangle en Ecuador es impulsada por organizaciones como la Coordinadora Nacional para la Defensa del Ecosistema Manglar, SECONDEM, quienes incluso crearon un proyecto de ley para proteger a este árbol que es usado para generar ingresos económicos a quienes viven del mismo como cangrejeros, concheros y otros. Por ello, este proyecto de ley fue presentado a la Asamblea Nacional y entró en primer debate el 4 de abril del 2012. Iniciaron este proceso en el año 2000 de construir, de elaborar una ley que proteja el ecosistema manglar. Este proyecto busca la conservación, la para definitiva de la tala del mangle, la reforestación del mismo y respetar las actividades de los pueblos ancestrales dentro del manglar. Más de 10.000 familias en el Ecuador dependen de la existencia del ecosistema manglar para su vida. Con la tala del manglar se están disminuyendo las especies, ya los pueblos del manglar no pueden capturar el mismo número de especies que lo hacían antes y eso está afectando la vida de nuestro pueblo. El borrador inicial de este proyecto de ley orgánica preocupó al sector camaronero, puesto que dentro de las sanciones se incluía términos de hasta 6 y 7 años de prisión por la afectación al manglar. Pero al finalizar el primer debate, este punto fue removido del proyecto de ley. El proyecto incluía una serie de temas negativos. Número uno, pues incluía una serie de multas asociadas a la tala de manglar, multas que existen ya en el texto unificado de legislación ambiental conocido como TULAS, que establecen una multa máxima de $89.000 para quien destruyera una hectárea de manglar. Aquí lo único que se ha hecho es subir esa multa a $150.000. No consideramos que talar una hectárea de manglar pueda ser calificada con esa multa. La Cámara Nacional de Acuacultura asegura que comparando los estudios desde que inició la actividad camaronera en el país, esta no ha talado mangle en grandes cantidades. El proyecto como tal incluía una serie de acciones extremadamente negativas contra el sector camaronero. Primero, citándolo como el único actor dentro de las zonas de playa, bahías y manglares, cuando no lo es así. El crecimiento de las ciudades, nuestra querida ciudad de Guayaquil, pues ha crecido en zonas de manglar, lo mismo en Puerto Bolívar y lo mismo en Bahía de Caracas, lo mismo sucede en Esmeraldas. Yo tengo documentada una invasión en Esmeraldas que hizo que se pierdan 30 hectáreas de manglar en los últimos 18 meses. La SECONDEM asegura que la penalización de cárcel no es exagerada. Además, mantienen que debe ser retomado este tipo de sanciones en el segundo debate. Atentar contra la naturaleza es similar a atentar contra la vida. Una de las grandes afectaciones que tiene nuestro pueblo es justamente la seguridad para hacer su trabajo. Los muros de la camaronera se han constituido actualmente en casi una sentencia de muerte para muchos compañeros. Solamente por el hecho de ir a conchear, a cangrejar, muchos compañeros han sido asesinados por balas de guardias armados, por perros que les han destrozado. Según la última actualización de datos del Centro de Levantamientos Integrados de Recursos Naturales por Sensores Remotos, CLIRSEN, en 1984, Ecuador tenía aproximadamente 180.000 hectáreas de manglar y en el 2007 su cantidad bajó cerca de 148.000 hectáreas de manglar. Que nos apoye en conservar el recurso, porque si nuestro recurso se termina aquí, de lo que mi pueblo vive, ¿qué será de la gente de mi pueblo? Por ahora se espera que la Comisión de la Biodiversidad, presidida por el asambleísta Rolando Panchana, ponga fecha para el segundo debate de esta ley, que busca proteger y restaurar este importante árbol. Para Cosechando, Víctor Aguirre. Manglares, un tema importante y solo empezamos con algunos datos. El 70%, por ejemplo, de la pesca comercial en el mundo tiene que ver con este sistema ecológico, ¿no? Se debe a este sistema ecológico en una u otra medida. También son parte de la desalinización
del agua del mar que entra a los sectores agrícolas y asimismo de la filtración de los desechos de los ríos que salen a los mares. Entre otros datos, un tema interesante, y para eso tenemos con nosotros al asambleísta Rolando Panchana, con quien vamos a conversar el día de hoy. Bienvenido, asambleísta. Gracias. Una de las preguntas que me surgen primero a la mente es ¿por qué tanta oposición del sector camaronero en este proyecto de ley de manglares cuando se habla de manglares? ¿Qué tiene que ver el sector camaronero con esto? Bueno, muchas gracias por la oportunidad. Como presidente de la Comisión de Biodiversidad, nosotros recibimos esta propuesta originada por el asambleísta Linder Altafulla del MPD. Y es justo decir que el sector camaronero no se ha opuesto a este proyecto de ley. Lo que ocurre es que aquí, de parte del proponente y de parte de algunos gremios, se nos plantea una falsa dicotomía. ¿Cuál es esta dicotomía? Manglar sí, camaroneras no. Y eso no tiene discusión. Esa es una forma maliciosa de enfrentar este tema, porque no vamos a desconocer la afectación que hizo el sector camaronero por informal, por irregular, por desorganizado en el pasado al manglar. Pero hoy el gobierno nacional, a través del Ministerio del Ambiente y del Ministerio de Patrimonio, ha efectuado con éxito la regularización del sector camaronero. Por lo tanto, no podemos discutir una ley importante como esta planteando manglar sí, camaroneras no. Hay que plantear manglar sí, camaroneras sí también, porque los dos son importantes para el país. Pero el fin de la ley, tengo entendido, uno de los fines, que es conservar y restaurar el ecosistema manglar. Claro que sí, se dice camaroneras sí, pero ¿estarán dentro del manglar? O sea, dentro del ecosistema este vulnerable que tenemos en el país, porque las camaroneras también se pueden dar fuera del manglar. Cuesta más, sí, hay mayor inversión, pero ¿por qué vivir de este ecosistema tan vulnerable? Hace mucho tiempo que en el Ecuador ya está legislado el tema del manglar, protegiéndolo, conservándolo. Lo que ocurre es que había mucha legislación dispersa, Richard, mucha legislación dispersa, y el proyecto de ley nos da la oportunidad para cohesionar toda esa legislación dispersa en un solo cuerpo legal que nos permita a todos más adelante tener manglar sano y abundante, reforestándolo, cuidando ya existente, conservándolo debidamente. No se va a permitir tala de manglar, como no se ha permitido desde hace muchísimo tiempo, desde hace 10 o 12 años, que está la legislación absolutamente restrictiva en este tema. O sea, está claro entonces que esta nueva propuesta de ley, apoyada además por el bloque de gobierno, incluyendo usted como presidente de la Comisión de Biodiversidad, no permitirá mayormente el ingreso de camaroneras a estos ecosistemas. No, ya no se permite. Ya no se permite. Ya no se permite, no de ahora. Ya no se permite, no de ahora, sino desde hace mucho tiempo. El tema aquí es hacer una buena ley. Primero nosotros reconceptualizamos el proyecto, porque no se hablaba de ecosistema en el proyecto, se hablaba solamente de manglar. Luego le dimos forma en el sentido de despejar un poco ese sesgo que tenía anticamaronero, porque Richard, aquí hay que ser francos y a la gente hay que decirle, ¿quiénes son los que más han afectado el manglar en este país? En primera línea, los asentamientos urbanísticos. Vaya a Guayaquil, por ejemplo, el Guasmo, ¿qué era? Manglar. Trinitaria, ¿qué era? Manglar. Entonces, el crecimiento desordenado de ciudades como Guayaquil, de ciudades en la provincia del Oro, en Manabí, en Esmeraldas, es el primer gran detonante de la afectación al manglar. Luego vino, a partir de la década de los 80, el sector camaronero creciendo de una manera irresponsable, irregular, a afectar directamente el manglar para producir camarón. Y al final ya tenemos por fin, desde la Constitución del 2008, en la Constitución ya, una legislación a ese nivel que nos permite
desterrar cualquier afectación al manglar. Y esta ley se inscribe dentro del principio constitucional. Vamos a hablar un poco más sobre los dos puntos más álgidos de este proyecto de ley entregado a la Asamblea Nacional después del corte. Seguimos con más. ¿Cuál fue el asambleísta que impulsó la ley orgánica del manglar en la Asamblea Nacional? A. Rolando Panchana. B. Juan Carlos Casinelli. O C. Linder Altafulla. La respuesta al regresar.